por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas. Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a cada uno en el amor del Señor. Espero que cada uno esté muy bien en sus casas. Sabemos que hemos estado pasando una situación complicada a nivel nacional y mundial, pero demos gracias al Señor porque hasta ahora Él nos ha tenido con bien, y sobre todo porque hemos también podido seguir aprendiendo de su palabra a través de esta nueva plataforma. Espero que continuemos alabando a nuestro Señor. Nuestro pastor nos tiene una palabra preparada para cada uno de nosotros, y por sobre todas las cosas decirles que instarlos a que sigamos congregándonos a través de esta plataforma, siguiendo los cultos, nuestra escuela dominical por sobre todo, que ha sido fundamental, y no solamente para nuestros hermanos, no solamente para los niños de nuestra iglesia. Creo que ha sido un medio muy importante para poder llegar a otros niños de otros lugares, de fuera de Temuco, y de familias que quizás nunca habían ido a la escuela dominical, y niños que quizás nunca habían escuchado la palabra del Señor. Y quiero dejarles un versículo que está en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es nuestra misión como hijos de Dios, como escuela dominical, como padres, de poder instruir a los niños en las cosas del Señor para que ellos jamás se aparten de su camino. Así que los dejo, y que el Señor les bendiga a todos.
Buenas tardes, hermanos. Qué gozo poder compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor que hace referencia a los niños y la importancia que tienen en el corazón de Jesús. Voy a invitarles a abrir sus Biblias ahí en Mateo 19, versos 13 y 14, un párrafo bien cortito, pero que nos dice respecto a qué es lo que sentía el Señor y en qué lugar tenía a los niños en su corazón. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hermanos, dicha está la palabra. Les invito a ustedes a escuchar una alabanza antes de tener el mensaje a cargo de nuestro pastor. El Señor les bendiga. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. No se pierda y viva, no se pierda y viva, no se pierda y viva por siempre. Buenas noches, hermanos. Es un placer en lo personal de nuevo esta noche compartir la palabra del Señor. Y en primer lugar tengo un saludo especial para nuestra escuela dominical. Nuestra escuela dominical cumple un rol muy importante dentro de nuestra iglesia local y es la mejor oportunidad de la vida que tienen los niños para ser instruidos en el Evangelio. La escuela dominical es un ministerio espiritual y damos gracias al Señor como a través de todo este tiempo, estos meses, la dirección y los maestros de la escuela dominical han llevado adelante un serio e interesante programa para los niños que ha llegado a muchos lugares, a muchos niños, a muchos hogares. Y hoy también entonces ellos están compartiendo como escuela dominical este culto de adoración.
Hay un pasaje de las Escrituras, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan este momento cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro personal con niños. En nuestros cultos, cuando hacemos la presentación de los niños, ¿verdad? Siempre utilizamos algunos de estos pasajes y esta noche yo quiero comentar lo que las Escrituras dicen en cuanto a el momento que el Señor Jesucristo estuvo con los niños y nos dejó unas enseñanzas muy importantes. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, si ustedes tienen su Biblia, el Señor Jesucristo dejó algunas enseñanzas muy grandes. Y él dice en el versículo 14, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta noche yo quiero compartir sobre un tema de cómo entrar en el reino de Dios. Cómo entrar en el reino de Dios. Basado en esta enseñanza, quiero compartir de los 3 evangelios que relatan el encuentro del Señor Jesucristo con los niños. Por eso, en primer lugar, quiero ver cuál fue la conducta del Señor Jesucristo y los niños en estos 3 evangelios. Hay actitudes de 3 personajes, podría decir, que quiero mencionar esta noche. En primer lugar, esas personas mayores, la Biblia no dice si eran los papás o eran tutores, qué sé yo, de los niños, pero hubo un grupo de personas mayores que trajeron sus niños al Señor. El Evangelio de Mateo dice que le fueron presentados niños para poner sus manos sobre ellos y para que orase por ellos. Eso es lo que hizo el Señor. El Evangelio de Marcos dice que le presentaban niños para que los tocase. Y el Evangelio de Lucas dice que traían a él unos niños para que los tocase. Bueno, esa es la conducta de los mayores. Ahora, ¿cuál fue la conducta de los discípulos? Cuidado, aquí hay varias cosas que son un poco difíciles de entender a veces, pero bueno, ellos pensaban de esa manera y por eso actuaron también de esa manera. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios, dicen que los discípulos reprendieron a los que los presentaban. Es decir, no les permitieron y les impedían que hicieran esto de traer los niños al Señor Jesucristo. Esa fue la actitud de los discípulos. Pero ahora, ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? Muy importante esta parte. El Señor Jesucristo dice en los evangelios de Mateo y Lucas, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, dice el relato de estos evangelios. Pero el Evangelio de Marcos dice que Jesucristo se indignó. Estaba muy molesto por la actitud de los discípulos que estaban impidiendo que trajeran los niños donde él. Así que mostró su indignación, su molestia, su enojo por lo que los discípulos estaban haciendo. Luego Mateo y Lucas dicen que puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Pero el Evangelio de Marcos dice que el Señor Jesucristo tomó en sus brazos a los niños y tomándolos en sus brazos, dice, los bendecía. Esta es una conducta muy tierna, muy especial del Señor Jesucristo. Y después de esta acción, hay 3 grandes enseñanzas aquí en este acontecimiento. En primer lugar, no impedir que los niños vengan al Señor.
Al contrario, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo, nuestra preocupación debe ser de que los niños vengan a escuchar siempre la palabra de Dios. Ya sea cuando nos reunimos en nuestros templos, en nuestras salas de reuniones, traer los niños a la casa de Dios, o a través de esta plataforma virtual de hacer que los niños escuchen los programas relacionados con ellos a través de estas enseñanzas y de estos programas. Es el deseo del Señor no impedir que los niños vengan a Él. En segundo lugar, el Señor Jesucristo dijo una enseñanza doctrinal muy profunda también: de los tales es el reino de los cielos. Interesante eso. Pero, en tercer lugar, una enseñanza sobre lo que yo quiero compartir esta noche es: si no recibieseis, dijo el Señor, el reino de los cielos como un niño, no entraréis en él. Esto de recibir el reino de Dios como un niño para entrar en el reino de los cielos. En primer lugar, quiero ver cómo son los niños esta noche, algunas 3 cosas nomás, pero que involucra varios aspectos. Y yo veo en primer lugar la credibilidad de los niños. La credibilidad es la condición, la facultad para creer, ¿no es cierto?, para aceptar, para recibir con sinceridad lo que se les está dando o lo que se les está prometiendo. El creer cuando hay una promesa, eso de hacer propio algo que se les está prometiendo. Usted hace una promesa a un niño y para él esta promesa es una realidad. Él la acepta, él la cree, él se apropia de esa promesa, lo hace suyo. Bueno, esto es creer, esto es aceptar, esto es recibir. En la Biblia esto se llama fe. La fe, esta palabrita tan corta, ¿no es cierto?, con solamente 2 letras, fe, es tan importante en el programa de Dios. Y así es el Evangelio. El Evangelio es algo que nosotros tenemos que recibir, algo que tenemos que creer. Es un regalo. La Biblia dice en Romanos 6:23, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En San Juan capítulo 1, versículo 12, este regalo hay que recibirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es credibilidad, eso es recibir. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice, porque es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer, para poder recibir este regalo, que es un regalo inmerecido, eso es la gracia, que viene de parte de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un acto de aceptación, de recibir, de aceptar el regalo de Dios. Como un niño. Nuestro gran texto evangélico que llamamos en San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como un niño, esto de aceptar, de creer, la credibilidad, esto de tener fe para recibir lo que viene de parte de Dios. En segundo lugar, una de las características de un niño, ¿verdad?, desde que nace, es la dependencia absoluta de los mayores.
en este caso de la mamá. Un bebé es absolutamente dependiente de su madre. Quizás sea el ser humano la criatura más indefensa al momento de nacer. Depende absolutamente de lo que la mamá pueda hacer por este pequeño. Ahora, todos los aspectos, ¿verdad? La alimentación, el cuidado, el abrigo, ¿no es cierto? Todas las cosas la mamá tiene que dársela desde que nace. Y este es un proceso muy lento que dura semanas, meses, años, en que el pequeño depende absolutamente de los mayores. Nosotros vemos la tremenda preocupación materna y paterna también por los hijos, la preocupación física, fisiológica, de su cuidado, de su higiene, de su lavado, ¿no es cierto? Los hábitos, las conductas, el aprender a andar, su lenguaje, la comunicación, esto de aprender a hablar. Todas estas cosas son procesos que los papás, la mamá, están absolutamente preocupados de sus hijos. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, un versículo muy conocido. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños. El Señor dice, si no fuéramos como niños, ¿verdad? Bueno, desead como niños la palabra de Dios, la palabra del Señor, siempre para el desarrollo espiritual. Desead como niños. Y el Señor Jesucristo, ahí en San Juan, capítulo 15, cuando está haciendo la ilustración de la vid, de la parra, el Señor Jesucristo dejó una sentencia, una frase muy especial que dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, es una dependencia absoluta en el Señor. Depender del Señor. Y la responsabilidad entonces hacia los niños es instruirlos desde pequeños en los caminos del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrucción, el conocimiento, la preocupación. Eso es en cuanto a la dependencia del pequeño de los mayores. La dependencia nuestra como hijos de Dios absolutamente en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor, y así tenemos muchas promesas de que debemos depender del Señor. En tercer lugar, la preocupación también paterna por el desarrollo, por el crecimiento del niño. Ningún papá, ninguna mamá quiere que su niño permanezca siempre como un bebé. No, está preocupado por su crecimiento, por su desarrollo físico. Y ahí está el control de peso, el control de la estatura, las vacunas, toda la alimentación que el niño necesita en cada momento de su desarrollo, de su vida. Los papás están preocupados de estas cosas. Los papás están preocupados de su desarrollo intelectual, que el prekinder, ¿no es cierto?, la educación prebásica, la educación básica, la educación media y luego entonces la educación superior, en la universidad, lo que el niño va a hacer, lo que va a estudiar, el hijo, todo es una preocupación paterna. Su formación, ¿verdad? Su formación como persona, su carácter, su personalidad, su formación profesional, todo es una preocupación paterna. Su desarrollo psicológico, que se vaya madurando, ¿verdad? A medida que van pasando los años para que llegue a ser una persona
una persona normal, una persona que se pueda desenvolver dentro de la sociedad. Esa es la preocupación por los hijos. Pero mi pregunta y la preocupación de Dios es, ¿qué tal es nuestra preocupación por la parte espiritual de nuestros hijos? Dios ha dejado mandamientos muy específicos, muy claros. El que ya conocemos en Deuteronomio capítulo 6 y también el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, eso es mandamiento de Dios. ¿Qué es esto? Preocupación por la formación espiritual de nuestros hijos. ¿Cuál fue la palabra que usó el apóstol Pablo para referirse a Timoteo? Timoteo tuvo el privilegio de ser instruido por su madre y por su abuelita. Ahí el apóstol Pablo le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño, desde pequeño, Timoteo tuvo el privilegio de ser instruido en la palabra de Dios. Y ojalá que todos nuestros hijos tengan el privilegio de ser instruidos en la palabra del Señor. Para salvación. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, dice una frase, una cosa muy importante en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, y él está diciendo que en el versículo 11 dice también, capítulo 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto marca entonces un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, dice el apóstol Pablo. Fui niño, pensaba como niño, juzgaba, hacía todas mis actividades como niño, hablaba como niño, pero ahora ya soy una persona adulta, he crecido, me he desarrollado, y eso es lo que quiere el Señor. Un desarrollo, un crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso, pienso yo, el Señor Jesucristo está diciendo, si queremos entrar al reino de Dios, a la gloria de Dios, al cielo, tenemos que ser como los niños. Y el que no fuere como un niño, dice, no entrará en él. Los niños, para creer, para aceptar lo que viene de parte de Dios, apropiarse de ese sacrificio de Cristo. Cristo murió en la cruz por mí. Tengo que creer eso. Él murió por mí. Él tomó mi lugar. Él fue ofrecido en sacrificio por mis pecados. Sí, eso lo tengo que entender y lo tengo que creer, lo tengo que recibir. Jesús murió por mí. La salvación es un regalo de Dios. Tengo que recibirlo. Viene de parte de Dios, lo acepto, lo recibo, lo hago mío, me apropio de esa salvación. Es una gracia, es un regalo que viene de parte del Señor. Tengo que creer y tengo que crecer en mi vida espiritual. Yo no puedo quedar como un niño, como un bebé espiritual. Tengo que desarrollarme en mi forma de ser, en mi conocimiento de las Escrituras, en mi fe, en mi servicio, en lo que hago para el Señor y comportarme como un hijo digno del Señor. Mucho del llamado bíblico es que andemos como dignos hijos de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo dice, el que quiere entrar en el reino de Dios tiene que ser
como un niño. Con todas estas características y muchas más que ustedes también conocen que tienen los niños. Yo les dejo esta noche con este desafío, pero la entrada al reino de Dios es así tan simple, tan sencillo, pero necesita nuestra fe, nuestra credibilidad, nuestra aceptación, y cuando ya lo tenemos, desarrollarnos espiritualmente cada día, notar cada día que estamos creciendo en el Señor. Que el Señor nos ayude en este mensaje de esta noche y que nuestros niños, cuando estamos o los vemos, siempre recordemos que el Señor quiere que seamos como ellos para nuestra salvación. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo, gracias por el Señor Jesucristo, sus enseñanzas. Gracias porque estando aquí en la tierra, Él se preocupó de los niños y tuvo tanto cariño, tanto amor por ellos y les entregó una bendición tan especial para sus vidas. Pero también nos enseñó que nosotros fuésemos como ellos en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que rogamos nuestro Dios, que nos ayudes en cuanto a nuestra fe para aceptar, para recibir lo que viene de ti, este regalo maravilloso de la salvación y desarrollarnos diariamente, crecer en nuestra vida espiritual es tu deseo. Señor, que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Oramos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies.